Este es el Meepo Voyager, un skate eléctrico de calle o urbano con una potencia, autonomía y prestaciones increíbles para un monopatín eléctrico con un tamaño contenido. Además, gracias a su tabla de bambú, es flexible y absorbe muy bien las irregularidades. No te pierdas el vídeo y descubre todo lo que es capaz de hacer este Meepo Voyager. Y por supuesto te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. Prepárate para alucinar. ¡Comenzamos! El Meepo Voyager es un skate eléctrico de street, ideal para entornos urbanos. Lleva unas ruedas lisas de poliuretano de 90 milímetros de diámetro, 60 milímetros de ancho, con una dureza de 78A, es decir, de una dureza media. Estas ruedas funcionan muy bien en este skate eléctrico, ya que nos proporcionan un buen agarre y nos amortigua las imperfecciones del asfalto, gracias además al bambú de su tabla. El diámetro de 90 milímetros, en esta tabla encontramos el equilibrio entre autonomía, agarre y absorción de irregularidades. Pero si eres de los que te gusta ir en una nube y no te importa perder un poco de autonomía, puedes comprar las ruedas Meepo Cyclone 110S Ultra Comfort, que son más blandas, con más agarre y con una mayor absorción, además de permitirte ir por terrenos más exigentes. Espero algún día poder probarlas, os dejo enlace en la descripción del vídeo. Aunque las ruedas de 90 milímetros van muy bien, por las ciudades por las que suelo circular el asfalto es horrible. Se agradecería las ruedas de 110 milímetros. Al llevar los motores de correa, tanto en las ruedas delanteras como las ruedas traseras tienen el mismo ancho y la misma cantidad de goma, ya que no va el motor dentro, por lo que tenemos más absorción de irregularidades y agarre en la parte trasera que los skates con motores hub. El Meepo Voyager es una tabla de verdad, con un tamaño y peso un poco mayor que su hermana pequeña, la Meepo Shuffle S, pero sigue teniendo un peso y tamaño contenido. La tabla o deck mide 38,6 pulgadas por 11,7 pulgadas por 5,7 pulgadas y pesa 10,8 kilos. Es capaz de aguantar hasta 150 kilos de carga. Sobre ser un poco más grande que su hermano pequeño y que algunos skates de la competencia, considero que tiene un tamaño perfecto. Cabe muy bien en el maletero del coche, lo podemos subir cómodamente por las escaleras a los pisos altos, al transporte público, etc. La tabla o deck es de bambú para dotarla de flexibilidad y absorción de vibraciones e irregularidades, consiguiendo un gran confort en su conducción. También tiene una capa de fibra de vidrio para darle mayor resistencia. Gracias al bambú, la tabla es flexible, pero no extremadamente flexible. Tiene un gran equilibrio entre confort, estabilidad y flexibilidad. La lija es bastante abrasiva, de un grano grueso que se coge muy bien a nuestro calzado. Algo muy importante en baches o subidas muy pronunciadas, que nos fije el pie a la tabla, ya que el cóncavo de esta tabla no es muy pronunciado. La lija cuenta con una especie de goma fina o espuma para minimizar las vibraciones. ¿Hace algo este tipo de lija? Pues de forma aislada no lo sé, pero en conjunto la lija, el bambú y las ruedas funciona. Tiene un cóncavo discreto, poco pronunciado, nos ayuda un poco a girar y a hacer carving, aunque en este caso apenas nos ayuda a mantener la posición de nuestros pies en la tabla, más bien es gracias a la lija. Este cóncavo menos pronunciado nos permite estar mucho tiempo encima de la tabla para hacer rutas o trayectos largos. El cóncavo me resulta poco pronunciado, muy natural, pero me hubiera gustado una cosa intermedia entre el Meepo Shuffle y el Meepo Voyager, para poder sentir un poco más la tabla. La tabla la encuentro muy equilibrada, tanto para hacer carving, para maniobrar, para absorber vibraciones e imperfecciones del terreno, como para tener estabilidad si vamos rápido. Después de haber probado varias tablas de bambú, tengo que decir que me encantan, son mis preferidas a fecha de hoy. Los ejes han sido desarrollados por Meepo, forjados, muy resistentes y duraderos. Son RKP o Reverse Kimping, los cuales hacen que gire bastante y favorecen el carving. Tiene un ángulo de 50 grados para absorber mejor las irregularidades. Los bushings son más bien blandos en ambos ejes. Me ha gustado cómo se conduce la tabla, los puse más apretados para tener un mayor control. Para los que les guste ir muy rápido, puede que los bushings se queden un poco blandos, pero esto se soluciona poniendo unos un poco más duros.
Lleva una gran batería de 518,4 vatios hora con celdas 40T de Samsung. Tardará unas 6 horas en cargarse con el cargador normal y 3 horas con el cargador rápido que se vende por separado. Es una batería muy generosa y de gran calidad. Nos permite hacer rutas verdaderamente largas o trayectos al trabajo, universidad, recados, etc. y no hará falta que lo carguemos todos los días. Es algo que valoro muchísimo. Estamos ante un skate eléctrico urbano de calle muy serio. La primera raya de batería a mí me duró casi 30 kilómetros. A medida que tenemos menos rayas, estas duran menos. La autonomía que he podido hacer ha sido de 62 kilómetros a una velocidad aproximada de 25 kilómetros hora, con un peso de 68 kilos, mayormente en llano con alguna cuesta. Temperatura entre 13 y 23 grados, en otoño, algo de viento, en el modo 3 y frenado 2. Es una autonomía increíble para un skate tan ligero y portable. Al final del vídeo te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. En la caja nos viene unas protecciones tanto para la parte delantera y trasera de la tabla. El puerto de carga se encuentra en la gran caja o carcasa delantera debajo de la tabla. Viene protegido con una goma que deja estanco el puerto de carga, quizá un poco delicada. Al lado podemos ver un botón que al apretarlo nos indica la batería restante por medio de 4 LEDs de color blanco, sin necesidad de encender el skate eléctrico, algo muy práctico. La carcasa donde va la batería tiene un buen diseño y un gran tamaño, sin duda para almacenar la gran batería. Es de plástico muy resistente, que es difícil que roce en el suelo, salvo que hagamos una conducción súper agresiva. Podemos pasar por encima de badenes estrechos, imperfecciones, baches, etc., sin que roce la carcasa donde va la batería. Para ponerlo en funcionamiento simplemente deberemos empujarlo y se encenderá automáticamente. Encendemos el mando y a rodar. Por otro lado, podemos encenderlo desde este botón que se encuentra en la carcasa pequeña, que es donde está el ESC. Me parece un buen sistema de encendido, es muy cómodo. Para apagarlo lo hará automáticamente a los pocos minutos de no utilizarlo o apretando el mismo botón. Lleva dos motores 6358 con correas. Son unos motores enormes para un skate de street. Entre los dos entregan una potencia nominal total de 2772 vatios. Son tremendamente silenciosos, solo los escucharemos cuando le demos mucha caña. Parecen motores hard y van sobrados de potencia incluso en circunstancias exigentes. Tiene 4 modos de conducción. El modo 1 tiene una aceleración suave, llega hasta una velocidad de 10-11 km/h, ideal para principiantes. Si ya tienes experiencia con los skates eléctricos te durará unos segundos. El modo 2 ya empieza a tener más chicha, empezamos a notar de lo que es capaz. Llega a una velocidad de 28 km/h aproximadamente. Si eres principiante puede que estés varias sesiones y si ya tienes experiencia te servirá para regular los ejes, hacerte a los giros, al carving, a la tabla, etc. El modo 3 ya tiene mucha aceleración y velocidad, tenemos que ir con mucho tacto con el acelerador. Al principio tenemos que deslizar más la rueda, pero a partir de unos 20-25 km/h cada milímetro cuenta en la aceleración y velocidad. Tiene suficiente fuerza como para subir las cuestas más habituales de nuestra ciudad e incluso alguna un poco más exigente. El modo 4 dará toda la potencia y velocidad del skate eléctrico, lo utilizo únicamente para cuestas importantes. Es una potencia insane o insana, como dicen los americanos. En el Mipo Voyager debemos estar pendientes en todo momento de lo que estamos haciendo. En modo 3 y 4 se convierte en un skate eléctrico muy serio y debemos estar concentrados en su conducción, ya que en cualquier descuido podemos darle una sacudida al acelerador o al freno. Es un skate eléctrico que gustará a los pilotos más agresivos o con un peso elevado. Tiene mucho torque y puede resultar algo brusco si no tienes tacto en el mando, sobre todo si pesas poco. La velocidad máxima ronda entre 46 y 64 km/h, según el peso del piloto, y es capaz de subir cuestas del 46%. Para probar toda la potencia de este Mipo Voyager lo llevé a la Cuesta de la Muerte con rampas del 27% y la subía sin despeinarse, aunque debido a los baches no podía ir demasiado rápido.
El fabricante asegura que sube cuestas del 15% a una velocidad de 32 km/h, algo que yo mismo he podido comprobar cuando subí al castillo de Cullera con rampas del 14-15%, subiendo a una velocidad de 30 km/h sin ir a tope en el modo 4 con unos 70 kilos de peso. Los motores de correa, como los que lleva este Mipo, por regla general suelen frenar mejor que los hub, y en este caso frenan muchísimo. Tenemos 4 intensidades o modos de frenado. Para bajar la cuesta de la muerte, con el 27% de desnivel, utilicé el modo 3, siendo capaz de frenarnos muy bien. Para el día a día utilizo el modo 2, que frena muy bien y es más suave. Si vamos a hacer una conducción muy agresiva, el mejor modo de frenado para mí es el 3. El modo 4 no lo he llegado ni a probar. Es un skate eléctrico que si eres un conductor o piloto experimentado y exigente, lo vas a disfrutar mucho. Los engranajes, correa y motores vienen protegidos con una pieza de plástico, evitando suciedad y los golpes, que hace muy bien su función. En la otra caja más pequeña de la tabla, con un buen diseño, lleva el ESC, o el cerebro del skate eléctrico. En este caso es un Leapfrog 55B. Para acompañar este ESC tenemos un nuevo mando, más pequeño, de plástico de color naranja, muy ergonómico y cómodo para mi gusto. La pantalla, aunque es pequeña, muestra muchísima información. La pantalla nos muestra la batería restante del mando, los kilómetros del viaje en curso, el sentido de la marcha, el modo de conducción, la velocidad, nivel o modo de frenado, kilómetros totales y la batería del Mipo Voyager. Para encender el mando apretaremos unos segundos la tecla de inicio, la de la derecha. Automáticamente se conectará al skate. Para subir el modo de conducción daremos un toque a la tecla de función, la de la izquierda, por cada modo que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha apretaremos 3 veces seguidas el botón de inicio. Lleva una rueda en el mando tanto para acelerar como para frenar. Tiene bastante recorrido, pero ojo, que a partir de los 20-25 km/h cada milímetro cuenta. La transmisión de la orden al ESC es rápida, precisa, uniforme y constante, aunque hay que tener tacto en el mando. Para cambiar la intensidad de frenado arrastraremos la rueda hacia atrás y pulsaremos el botón de función, un toque por cada intensidad que queramos subir. El mando tiene una muy buena autonomía. El puerto de carga del mando es USB-C. Bien, Mipo, bien. Ahora te voy a decir qué autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico con tu peso. Multiplicaremos mi peso, es decir, 68, por los kilómetros que yo he realizado, es decir, 62. Y lo que te dé, lo divides entre tu peso. Y el resultado de toda esta operación será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con este skate eléctrico. Te dejo el unboxing aquí. Y dime qué te ha parecido este vídeo, este skate eléctrico, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Es un skate eléctrico con mucha potencia y mucha batería. Disfrútalo.